de la primavera. Todavía los que vivimos por el área de Chicago y a sus alrededores estamos experimentando tiempos fríos, pero sabemos que al final de todo esta ola de frío vendrá el verano y entonces estaremos disfrutando de un mejor tiempo. Pero mientras tanto confiamos en el Señor, aquel Señor que nos dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que con esta seguridad de que Dios es nuestro Dios todopoderoso, quiero invitarte el día de hoy a que vayas a la iglesia. Eh, este es el fin de semana y algunas iglesias tienen servicio desde los viernes, sábados y domingos para que el pueblo del Señor se pueda reunir por lo menos una vez a la semana, alabar y glorificar su nombre, aprender juntos, a vivir en armonía y en compañerismo con otros creyentes para crecer juntos en la gracia y el conocimiento de Dios. Así que te invito a que no dejes de ir a la iglesia. Donde quiera que te encuentres, ve, busca tu congregación, reúnete allí. Si estás lejos de tu congregación, busca otra iglesia cercana a la cual con la cual puedas reunirte, pero eso es muy importante. También quiero recordarte que el Seminario Bíblico Hispano, como siempre, está a tus órdenes y continúa ofreciendo de manera gratuita los talleres de lazos de familia. Estos talleres son para matrimonios y personas solteras y están a la disposición de todas las personas que quieran llevarlos a sus iglesias, a sus centros comunitarios, a sus escuelas o aún a pequeños grupos familiares. Nosotros los latinos a veces tenemos la costumbre de reunirnos en una casa y nos reunimos a veces hasta 20, 30 personas porque nos gusta ese tipo de relación. Y si tú eres una de ellas y te gustaría, en lugar de reunirte solamente tal vez con un propósito familiar, podrías hacerlo un propósito de entrenamiento para que las familias y los solteros de ese grupo puedan ser enseñados y también puedan aprender a cómo llevarse bien. Si estás interesado, entonces danos una llamada. Nos puedes llamar al 773 385 8364 773 385 8364. O también nos puedes visitar en la internet a través del www.sbhchicago.org www.sbhchicago.org. Con esto queremos empezar el día de hoy, entonces continuar con el estudio del capítulo 21 del libro de los Hechos. El viernes pasado vimos que la narración de Lucas, el evangelista, en los primeros versículos, nos ofrece una crónica casi diaria de los acontecimientos que ocurrieron durante el viaje de Pablo de Mileto a Jerusalén. Señalamos que no hay indicio de quienes acompañaron a Pablo a Jerusalén. Sin embargo, es seguro que Lucas estaba allí porque escribe en primera persona cuando dice y zarpamos y nosotros y nos embarcamos. Está hablando en primera persona de manera plural y entonces sabemos que él estaba presente. Y eso, si tomamos en cuenta la información del mismo libro de Hechos en el 24, podemos pensar que el total fueron 9 personas. Y en el capítulo 20, en el versículo 4, podemos encontrar el listado de esas personas. Nos habla de Sóparte de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y Tíquico, y Trófimo de Asia y por supuesto, Pablo y Lucas. Así que son 9, un grupo de 9 quien hace ese recorrido. Muy bien, entonces como leímos la semana pasada, el barco zarpa de la bahía de Mileto hacia la isla de Kos, continuando hacia el pueblo de Rodas, en la punta de la isla del mismo nombre. Allí la nave circunnavega al sudoeste de Asia Menor hasta Patara, una ciudad con un excelente puerto en la provincia de Licia. Y en Patara el grupo transborda a otra nave, y esa nave de mayor velocidad y con más capacidad es donde recorren los 645 kilómetros o 403 millas entre Patara a Tiro. Muy bien, en el versículo 4, si volvemos a leer, nos dice de esta manera. El versículo 4 del capítulo 20 dice: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén.
Así que en la ciudad de Tiro, que está ubicada en Fenicia, el moderno Líbano, encuentra Pablo, mejor dicho, busca Pablo a los discípulos de ese lugar. O sea, cuando habla aquí de los discípulos se refiere a la iglesia de ese lugar, y entonces se reúne con ellos. Ahora, ¿de dónde salen estos discípulos? ¿O por qué está esta iglesia allí? Bueno, se cree que esos discípulos eran aquellos creyentes judíos y gentiles que fueron esparcidos después de la muerte de Esteban. Ustedes recordarán que en el capítulo 11, el versículo 19, nos dice, ¿verdad? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero en realidad se sabe muy poco de esta iglesia en Tiro. O sea, no sabemos quién la fundó, pero sabemos que seguramente estas personas que inmigraron de Jerusalén a Tiro tuvieron mucho que ver. Acuérdense que Tiro está en el área de Fenicia, y tenemos esa información que nos da, que nos hace ver que eran parte del grupo que salió de Jerusalén después del martirio de Esteban. Y como no sabemos mucho, entonces sabemos que en verdad, después de los apóstoles, los historiadores apuntan que la iglesia de la ciudad de Tiro llegó a ser un centro de la fe cristiana muy importante. Algunos teólogos y estudiosos de la escritura aseguran, ¿verdad?, que la razón por la cual Tiro llegó a ser un centro y una iglesia muy importante después del tiempo de los apóstoles se debe precisamente a algo, ¿verdad?, una profecía, tal vez algo que el Señor señala, que lo muestra, ¿verdad?, como una gran posibilidad de que Tiro llegue a ser una de las ciudades de mayor renombre para su gloria y para su honra. Si buscamos en el Salmo 87:4 podemos ver qué es lo que nos dice acerca de la ciudad de Tiro. Dice así: yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen, habla el Señor. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, nació allá. Así que ustedes saben que parte del área de Tiro, o sea, que se encuentra ubicada en Fenicia, forma parte de lo que se menciona en el Salmo 87:4. Así que allí en Tiro, el grupo de las 9 personas, incluyendo Pablo, se quedaron allí 7 días. En el versículo también 4, hablamos del conflicto entre los discípulos de la iglesia de Tiro y Pablo. Miren cómo dice aquí el versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Así que esto nos indica que después de que Pablo y sus compañeros encuentran a los discípulos de Tiro, se reúnen con ellos, les animan, les discipulan, les enseñan, les predican. Seguramente tienen esa oportunidad de tener una convivencia y un compañerismo muy extraordinario con ellos. Pero son estos discípulos los que le dicen a Pablo: no vayas, no vayas a Jerusalén. Mira que el Espíritu Santo nos ha dicho a nosotros que te esperan allí cosas muy difíciles. Y entonces aquí puede surgir una interrogante muy válida. La interrogante es, ¿el Espíritu Santo se está contradiciendo o qué está pasando? Hablamos, ¿verdad?, de conflicto entre los discípulos de la iglesia de Tiro y Pablo, porque a ambos el Espíritu Santo se les reveló lo que le sucedería a Pablo en Jerusalén. Podríamos pensar entonces, ¿se trata de una contradicción? ¿Se trata de algo que el Espíritu Santo les está revelando a estos discípulos? Y por el otro lado, y están animando a Pablo a que no vaya. Y por otro lado, Pablo está, ¿verdad?, muy decidido a ir a Jerusalén. Entonces, esto es una contradicción. Por supuesto que podemos decir no en ninguna manera. O sea, el Espíritu Santo, Dios, nunca se contradice, siempre confirma y afirma lo que Él quiere que nosotros hagamos, lo que son sus designios, lo que son sus planes maravillosos, lo que son, ¿verdad?, su santa y bendita voluntad, nunca se va a contradecir.
Entonces, ¿cómo podemos interpretar estos dos aspectos? Es importante que pensemos en esto porque en la vida vamos a tener situaciones como estas, ¿verdad? Donde tal vez el Señor está confirmando en nuestro corazón una cosa y a otras personas también se lo está confirmando, pero aquí el problema no es lo que Dios está diciendo, el mensaje de Dios, sino aquí el problema es la interpretación, o sea, el valor que le damos a esa revelación del Señor. El día de hoy el Señor se revela a través de la Escritura. Pero en aquel tiempo, acuérdense que no existe el Nuevo Testamento, ciertamente existe el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, el Torah y los otros escritos como el Mishnah y el Talmud, pero no tienen el Nuevo Testamento. Así que se está contradiciendo el Espíritu Santo, por supuesto que no. Miren, a los discípulos de Tiro el Espíritu les revela que Pablo sufriría en Jerusalén, pero no para desanimarlo, o sea, no para decirle no vayas, porque miren, el versículo 4 dice, ah, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu. O sea, y si usted lee su Biblia, el Espíritu está con mayúscula, lo cual quiere decir que está hablando del Espíritu Santo. Y le está diciendo el Espíritu Santo a ellos, ¿verdad? Les está revelando lo que va a sufrir en Jerusalén, pero la interpretación de ellos es, ¿verdad? Le dicen, ¿verdad? No subas a Jerusalén porque el Espíritu Santo ya nos reveló que tú vas a sufrir allí en Jerusalén. Así que ellos entendieron el mensaje de otra forma. No es contradictorio, es exactamente lo que va a suceder en Jerusalén, pero realmente esta revelación que el Espíritu le hace a los discípulos del Señor allá en Tiro es realmente para animar a Pablo, para orar por Pablo, para animar a su grupo de acompañantes y entender que en todo esto la mano del Señor está presente y que si él va a sufrir con un propósito. El propósito es, ¿verdad?, de que Pablo pueda predicar el Evangelio abiertamente en Jerusalén ante reyes, ante eminencias gubernamentales y políticas, y después, ¿verdad?, se ha trasladado a Roma para poder tener también la oportunidad de estar en medio de la iglesia de Roma. Pero a Pablo, ¿qué les dice? Muy bien, a Pablo el Espíritu Santo le dice que va a sufrir, que realmente va a tener situaciones muy difíciles en Jerusalén. En cierto sentido, el mismo Espíritu está empujando a Pablo hacia Jerusalén. Y si leemos, por ejemplo, el capítulo 20, ahí mismo en sus Biblias, los versículos 22 y 23, dice así: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que ya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Así que vemos que no hay contradicción, porque aquí en el capítulo 20, los versículos 22 y 23, el Espíritu Santo le está diciendo a Pablo, sí, tienes que ir a Jerusalén. Dice aquí, ¿verdad? Él está ligado de ir a Jerusalén. Está obligado, está siendo empujado. No sabe, ¿verdad?, lo que le va a acontecer allí. No sabe las situaciones que va a encontrar. No sabe la persecución que va a enfrentar. No sabe a quién realmente, ante quién va a estar. Pero lo que sí sabe, porque el Espíritu Santo le está diciendo, le está diciendo que allí en Jerusalén le esperan prisiones y tribulaciones. ¿Usted haría un viaje a un lugar donde le esperan estas situaciones tan difíciles? Bueno, déjeme decirle que si es un viaje ordenado por Dios, ordenado, ¿verdad?, por el Padre, ordenado por el Espíritu Santo y el Hijo, tenemos que obedecer, tenemos que ir. A pesar de que tal vez, ¿verdad?, hay incertidumbre, a pesar de que hay incertidumbre. Pero mire, aquí encontramos una tremenda lección. La lección es esta: Dios nunca se contradice. Jamás se contradice. El mensaje de Dios es directo, es claro. El mensaje del Espíritu Santo para los discípulos allá en Tiro, es verdad,
a Pablo le esperan grandes tribulaciones en Jerusalén. Y el mensaje del Espíritu Santo a Pablo es lo mismo. O sea, me esperan prisiones y tribulaciones. No sé cómo va a suceder esto, pero lo que me dice el Espíritu Santo son tribulaciones y, y prisiones. Así que realmente los que fallamos en algunas ocasiones es discernir el propósito por lo cual Dios nos está revelando, nos está haciendo ver, nos está dando el discernimiento espiritual para entender las cosas que van a pasar. Y en esta situación, obviamente, a los discípulos, el Espíritu Santo les da esa oportunidad de entender lo que le va a pasar a Pablo, pero no para desanimarlo, ¿verdad? Como aquí dice, ¿no? Que le rogaban, ¿verdad? Que no se fuese, que no fuera a Jerusalén, sino realmente era para entender que el viaje de Pablo era un viaje muy importante en el cual indudablemente iba a enfrentar situaciones muy difíciles, por lo cual iba a necesitar todo el apoyo. ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso? Antes de salir de Mileto a Tiro, la iglesia de Éfeso se vuelve a reunir con él, oran con él, lo abrazan, lloran con él también, no tan solo oran, sino que también lloran. Y saben que que va hacia una situación difícil, que va a enfrentar situaciones difíciles, y que, como él les dijo, no van a volver a ver mi rostro. En el caso de los hermanos de Tiro, o sea, se quedaron, este grupo de 9, que incluye a Pablo, se quedó con ellos solamente 7 días. Y miren lo que dice más adelante. Así que vemos, ¿verdad?, que la lección que encontramos en el versículo 4 es no de contradicción de lo que dice el Espíritu, sino al contrario. La lección para nosotros es entender y tener discernimiento para cuando abrimos la Escritura y entonces, ¿verdad?, encontramos lo que Dios nos dice, cómo aplicarlo a nuestra vida y cómo aplicarlo en la vida de los demás. Dios habla tanto a la persona a la cual está directamente dirigido el mensaje de la Escritura, como también puede hablar y habla, ¿verdad?, a través de la iglesia del Señor. Lo importante aquí es ponernos de acuerdo cuál es el motivo por el cual Dios está dando ese discernimiento. Muy bien, ahora en el versículo 5 al 7 leemos lo siguiente. Dice: cumplidos aquellos días, acompañados a todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Así que Pablo ha quedado 7 días. Y en el versículo 5 y 7 encontramos que el escritor, Lucas, el escritor, continúa con la crónica del viaje juntamente con las 9 personas acompañantes que va el grupo de 9 personas, 8 personas acompañando a Pablo. Y entonces, ¿verdad?, nos narra el viaje de Tiro a Jerusalén. O sea, cómo se va llevando a cabo este viaje, y es muy descriptivo. Una de las cosas que nos debe de llamar la atención es el detalle tan preciso con el cual Lucas va señalando cada ciudad, va diciendo, ¿verdad?, y ahora pasamos para acá, y ahora pasamos para allá, y luego de allá, ¿verdad?, nos quedamos aquí, y aquí encontramos a estas personas. Bueno, lo mismo sucede cuando por fin llegan a Tolemaida. Ahí buscan a los discípulos y se quedan ahí un día. Así que tenemos que decir, ¿verdad?, que no fue Pablo el que determinó cuántos días iba a quedar en Tiro, ni cuántos días iba a quedar en Tolemaida, sino simple y sencillamente las circunstancias por las cuales, acuérdense que iban en un barco lleno de cargamento. Entonces el barco tenía que parar en diferentes puertos, y se tarda, en el caso de Tiro se tardó 7 días, en el caso de Tolemaida solamente se tarda un día. Y entonces aquí encontramos una lección muy importante.
Pablo y sus acompañantes no pierden el tiempo, cualquiera que sean las circunstancias. Aquí, o sea, Pablo no va determinando cuántos días se queda en un lugar y cuántos días no se queda en otro lugar. Simple y sencillamente lo que está haciendo es seguir el itinerario de la nave que va de puerto en puerto. Y eso, ¿verdad? Lo hace a él muy creativo, lo hace, ¿verdad? Poder usar cada minuto, cada situación que tiene por delante para edificar la iglesia. Así que la lección es esta: mientras tengamos tiempo disponible para edificar, para apoyar, para enseñar, para predicar, para consolar a los hermanos de la fe, debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña este pasaje es que Pablo y sus 8 acompañantes no se quedaron sin hacer nada, sino que siempre buscaron a los discípulos, y esos discípulos a la vez confirmaron la misión de Pablo. Y seguramente fueron de gran apoyo moral para los 9 viajeros, para Pablo y sus acompañantes. Así que esa semana en que estuvieron en Tiro, fíjense cómo dice la palabra, ¿verdad? Dice que tanto toda la iglesia, niños, mujeres, jóvenes, ancianos, o sea, toda la iglesia acompañaron a este grupo, al grupo de 9, hasta el puerto, y de allí de rodillas oraron los unos por los otros, y entonces se despiden. Así que cuando llegan a Tolemaida, lo que hoy se conoce como Aca, a unos 43 o 26 millas de distancia, allí el barco nuevamente tiene que desembarcar y sucede exactamente lo mismo. Es de ahí, ¿verdad?, que zarparán nuevamente para Cesarea, que se encuentra a unos 56 o 35 millas de distancia, 56 kilómetros o 35 millas de distancia, y entonces se encontrarán con un personaje muy conocido. Una de las cosas, ¿verdad?, que debemos de recordar en todo esto es cuando recordamos el pasaje de Filipenses 3, 7, 8. Si vemos, ¿verdad? Por ejemplo, vemos la narrativa de Lucas, vemos lo que nos está platicando, nos va llevando casi de la mano, ¿no? Nos lleva de la mano de un puerto a otro, nos lleva de la mano de una congregación a otra, y vemos entonces, ¿verdad?, que Pablo es usado grandemente, y no tan solo Pablo, me imagino que los 8 que van, acuérdense que van ancianos de la iglesia juntamente con Pablo, que están aprendiendo de la manera en que Pablo hace el ministerio, pero ciertamente Pablo les está dando la oportunidad seguramente de participar en ese ministerio de enseñanza, en ese ministerio de afirmación, en ese ministerio de consejo, de exhortación, de realmente poder entrenarlos de una manera real y de una manera también compartitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que comparte con estos 8 el ministerio que Dios le ha dado. Y entonces es así cuando leemos en Filipenses 3, 7, 8. Y Pablo lo dice de una manera extraordinaria. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En su pensamiento, Pablo siempre tiene esta meta. O sea, mi meta es edificar la iglesia del Señor. Mi meta es ganar a unos y a otros para Cristo. Mi meta es realmente edificar y enseñar a ancianos en la iglesia, formar pastores, líderes que eventualmente serán los pastores de las iglesias fundadas por él y de otras más, de iglesias fundadas por otros grupos que, en este caso, la iglesia de Tolemaida, había sido fundada por aquellas personas que habían salido de Jerusalén a causa de la persecución de la iglesia. Y saben, qué interesante, porque precisamente el que generó esa persecución fue el mismo Pablo. Qué contradictorio y a veces hasta irónico. Pablo, siendo testigo de la muerte de Esteban, siendo testigo de realmente persiguiendo a la iglesia dentro de Jerusalén, del área de Judea, de Samaria, donde quiera que se hablara del nombre del Señor Jesucristo, él estaba listo a perseguir a la iglesia. Es el mismo que Dios usa para confirmar a aquellos que tuvieron que salir a causa de la persecución. Dios tiene un gran sentido del humor y también nos asombra y nos hace ver que Él puede usar a quien Él quiere usar.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la aventura de conocer, creer y vivir. En este caso, la historia del libro de los Hechos. Que el conocer la palabra de Dios la podamos, ¿verdad?, creer y la creamos para vivirla. Se despide de usted la profesora Marta Polo. Hasta la próxima, en que nos volveremos a encontrar para conocer, creer y vivir la palabra de Dios.